Bueno, entonces ahora vamos con la conservación de momento lineal. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver con la segunda ley de Newton del movimiento y por eso la vamos a enunciar de la siguiente manera. La rapidez de cambio del momento lineal de un sistema es igual a la fuerza neta que actúa sobre el sistema y ocurre en la dirección de esa fuerza neta, o la fuerza total. Entonces lo que se puede ver así, la sumatoria de fuerzas, vector, F vector, es igual a la derivada con respecto al tiempo del momento lineal, ¿no? Que es lo que dice este enunciado. El momento lineal es masa por velocidad. Obsérvese que son cantidades vectoriales, ¿sí? Donde lo que está entre paréntesis, m por b, vector, representa el momento lineal total del sistema, ¿sí? Entonces, como ya habíamos dicho, vamos a analizar lo que es el momento lineal. El momento angular es muy similar a la ecuación de conservación, pero no la vamos a utilizar mucho en este curso, ¿no? Ni en el siguiente. Entonces, momento angular ustedes lo pueden revisar en los libros. En el curso siguiente les van a mencionar acerca de vorticidad, que ahí sí tiene que ver algo con el momento angular, ¿no? Pero bueno, eso lo pueden revisar ustedes. Pero ahorita vamos a ver el momento lineal, ¿sí? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es sustituir la propiedad B de bueno mayúscula en el teorema de transporte de Reynolds por esto. Ahora mi propiedad B, con la que trabajamos en el transporte de Reynolds, ahora va a ser M por B. Bueno, en realidad aquí el error que hay es que en realidad ya es un vector, ¿verdad? Puede ser una propiedad que puede ser escalar o vectorial. En este caso la cantidad de movimiento va a ser vectorial, ¿no? Aquí la puse de manera escalar, ¿no? Pero realmente es vectorial. Entonces vamos a sustituir esto en el teorema de transporte de Reynolds, tomando en cuenta entonces ya sabemos que B minúscula es B mayúscula entre M. Por lo tanto, B minúscula solamente es la velocidad. Y entonces, estas dos, esta y esta la vamos a sustituir en el teorema de transporte de Reynolds. Bueno, si revisan ustedes la ecuación, la que viene después de la ecuación E de elefante, se van a sus notas de teorema de transporte de Reynolds, ubican la ecuación E de elefante, la siguiente ecuación, ahí vamos a sustituir esto, ¿no? Entonces, observen, vamos a sustituir B mayúscula por esto y B minúscula por esto. Y si ya lo hicieron en esa ecuación, que no tiene nombre, van a encontrar la derivada con respecto al tiempo del B del sistema. B del sistema en este caso va a ser la cantidad de movimiento, aquí sí está vectorialmente, del sistema. Y esto por la segunda ley de Newton que acabamos de enunciar acá arriba, pues es la sumatoria de fuerzas. Entonces en esa ecuación que les menciono, van a sustituir la derivada de B del sistema con respecto al tiempo, la van a sustituir por la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Porque esta derivada pues es igual a la sumatoria de fuerzas porque es la segunda ley de Newton. Bueno, entonces en el teorema de transporte de Reynolds este término es este y los términos de acumulación y de flujo quedan de la siguiente manera. Ahora van a sustituir B minúscula por V vector. Entonces ahora tenemos esta expresión, este es el término que corresponde al sistema, este es el término de acumulación, el término de flujo de salida y el término de flujo de entrada. Observen que aquí decía ρ B por diferencial de volumen, entonces B minúscula ahora es la V del vector velocidad y este término expresa la rapidez de acumulación de momento lineal dentro del volumen de control. Este término observen que era ρ B minúscula B.N, ahora B minúscula es V. Entonces, este es ¿qué quiere decir este término? Flujo de momento lineal que sale del volumen de control. Y este otro término, pues es el flujo de momento lineal que entra al volumen de control, ¿sí? Aquí cuidado. Este término, este que está entre paréntesis, y este es la velocidad normal a la superficie de control, ¿sí? Y este es bueno, puede ser esta misma velocidad, pero aquí no se necesita proyectar en la dirección normal, simple y sencillamente es la cantidad de movimiento en esa dirección en la que sale el flujo de momento a través de la superficie de control y aquí a través de la que entra, ¿de acuerdo? Bueno,
Entonces, cuidado, ¿no? Aquí sí se proyecta porque es la parte del flujo que sale y entra, y aquí nada más se deja así, la velocidad. Bueno, entonces, y este término de aquí es la suma de las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Ahora, ¿cómo quedaría esta misma ecuación si el volumen de control se estuviera moviendo? Bueno, si el volumen de control se mueve con una velocidad constante, que la vamos a llamar velocidad de la superficie de control, porque en realidad observen que cuando ponemos la velocidad relativa, en realidad nada más cambiamos estos términos, y estos términos son la integral a lo largo de la superficie de control. Entonces, cuando un volumen de control se está moviendo, realmente lo que nos interesa es la velocidad de la superficie de control. Si no, el volumen de control no se está deformando, pues entonces obviamente la velocidad de la superficie de control es igual a la velocidad del volumen de control. Bueno, entonces dice otra vez, si el volumen de control se mueve con una velocidad constante y le vamos a llamar así VSC, entonces se reemplaza B de la ecuación anterior, esta y esta, nada más, esta y esta, por BR en las integrales de superficie, donde BR es igual a B menos B de SC, ¿no? Pero la única que se va a reemplazar es esta, la que corresponde al flujo, ¿no? La que se proyecta hacia afuera o hacia adentro de la superficie de control. De tal suerte que cuando tenemos un volumen de control móvil, esta es la ecuación de conservación de momento lineal. La sumatoria de fuerzas, el término de acumulación no cambia, y aquí simple y sencillamente va la velocidad relativa. Ojo que no va aquí, va acá. Velocidad relativa, y aquí está la velocidad relativa, ¿no? Acuérdense que estas son las velocidades de la superficie de control, ¿sí? Velocidad relativa a la superficie de control. Muy bien, entonces esta es la ecuación de conservación de momento que vamos a usar para cuando tengamos un volumen de control móvil, ¿no? Y la de arriba pues es la que vamos a utilizar cuando tengamos un cuando tengamos un volumen de control fijo, ¿de acuerdo? Bueno, otra vez, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos salidas y entradas bien definidas, como en los ejemplos que siempre resolvemos? Bueno, pues entonces, cuando se considera que existen entradas y salidas bien definidas y velocidades uniformes y normales, a cada una de ellas tenemos lo siguiente, que ahora la sumatoria de fuerzas es igual, este es el término de acumulación, no cambia, y ahora el flujo de salida y los flujos de entrada pues pueden ser, si tenemos propiedades promedio, o sea, las densidades, velocidades promedio, pues todo esto y esto sale de las integrales, ¿no? Y ya nada más nos quedan los flujos másicos multiplicado por la velocidad. Entonces, pues precisamente, ahora que lo tenemos así, pues entonces nos va a quedar la velocidad. Acuérdense que en el teorema de transporte de Reynolds, no, esa no me acuerdo qué número de ecuación era, pero teníamos sumatorias de B minúscula por M de las salidas menos sumatorias de B minúscula por M en las entradas. Entonces, esos términos pues ahora se sustituyen, en lugar de B minúscula va a ser V para las salidas y para las entradas. Entonces, esto es el flujo de momento de todas las salidas y este es el flujo de momento de todas las entradas. Y como ahora cambiamos de tema y estamos en conservación de momento lineal, pues le volvemos a llamar ecuación 1 con corchetes. Bueno, aquí hay que aclarar que M punto pues es densidad, velocidad por área, que son promedios, son propiedades promedio. V es la velocidad en dirección normal a la superficie de control en cada entrada o salida. ¿De acuerdo? Bueno. Observemos la ecuación 1. Raya de vector, raya de vector, raya de vector, raya de vector. Entonces es una ecuación vectorial. Entonces, generalmente en un sistema coordenado cartesiano, pues vamos a tener tres direcciones, ¿no? Entonces, la ecuación de conservación de momento lineal es una ecuación vectorial. Así que considerando que f vector tiene f en x, f en y y f en z, las tres componentes, y que el vector velocidad también va a tener bx, by, bz, entonces en realidad tenemos tres ecuaciones, una para la dirección x, otra para la dirección y otra para la dirección z, que son las tres que están aquí, ¿no? Entonces observemos, esta es la derivada, término de acumulación, pero de la velocidad en x, sumatoria de fuerzas en x, y observen, M punto sigue siendo la misma. M punto es el gasto másico que sale o entra de la superficie en dirección normal. Entonces aquí en el gasto másico van a poner la misma velocidad que siempre, la que se proyecta en dirección normal a las salidas y entradas. Y aquí al ladito van a poner, si es la componente X, pues van a poner la componente X del vector velocidad completo. ¿Sí me explico?
Bueno, lo mismo para la sumatoria de fuerzas en Y. Observen, aquí está BY, FY, BY, VY. Y lo mismo para Z, FZ, VZ, VZ y VZ. ¿Sí me explico? Observen que, bueno, estas tres de aquí son las velocidades, ¿no?, que trae el flujo, pero cuando cruza la superficie de control, ¿no? Y estas son las velocidades, ¿no?, que trae el flujo dentro del volumen de control, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ejemplos para que quede claro, ¿sí? En realidad, bueno, vamos a ver que esta Bx, pues es la velocidad que trae el flujo, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo se maneja cuando esté dentro del volumen de control o cuando salga o cómo entra, ¿no? En la conservación de masa era más sencillo verlo porque pues se cancela, no aparecía la velocidad aquí junto con el gasto másico. Ahorita vamos a ver cómo vamos a manejar esto, ¿no?, en algún ejemplo. Bueno, aquí hay que aclarar finalmente, antes de hacer ejemplos, hay que tener en cuenta, ¿no?, que en estas ecuaciones anteriores, en estas tres que están aquí, ¿sí?, estas fuerzas son todas aquellas que actúan sobre el volumen de control, incluyendo los esfuerzos de las paredes sobre el fluido, si el fluido está confinado en un tubo, por ejemplo, o fuerzas de cuerpo, tales como la gravedad, ¿no?, que vendría traduciéndose en el peso, o alguna fuerza electromagnética que anduviera por ahí. Esas son fuerzas de cuerpo, ¿no? Una fuerza nuclear, por ejemplo, dentro de un cuerpo. Todas esas son fuerzas de cuerpo. Entonces, las fuerzas que están aquí, por eso dice sumatoria de fuerzas, se deben de tomar todas las fuerzas de cuerpo, fuerzas de superficie. Las fuerzas de superficie son como las de presión y las de fricción, ¿no? Entonces, todas esas fuerzas que actúan sobre el cuerpo, sobre el volumen de control, hay que tomarlas en cuenta, y además en cada una de las direcciones, ¿sí? Bueno, entonces para ver esto mejor hay que hacer ejemplos, ¿sí? Bueno, ejemplo 1, ¿sí? Dice, encontrar la fuerza ejercida sobre el codo de un tubo cuyo diámetro se reduce en un extremo, ¿no? Es un codo reductor. No es reductor de velocidad, aparte de, bueno, vamos a ver si es reductor de velocidad o no, pero es reductor de área, eso sí. Dicha fuerza es la resultante de un flujo estacionario de fluido dentro del tubo. Entonces hay una fuerza que se está aplicando sobre el fluido cuando éste se mueve, y hay una resultante, y esa resultante es la que queremos encontrar. Observemos la figura, ¿sí? Permítanme tantito. Están. Entonces, en la figura observamos que aquí hay un codo, aquí viene una velocidad uniforme y normal a la sección 1, por eso V1 es una velocidad horizontal. Viene el codo, se reduce el área y viene aquí V2, ¿no? V2 es normal a la... Ya, entonces esto ya está simplificado porque la velocidad 1 y 2 son perpendiculares a la sección 1 y a la sección 2. Y vamos a suponer que son las velocidades promedio. ¿Por qué creen que se dice promedio? Pues porque ya les hemos explicado varias veces que la velocidad cambia con la altura en un tubo o en un canal. ¿Se acuerdan del perfil parabólico? Bueno, entonces lo que estamos haciendo es una velocidad promedio. No va a ser la misma velocidad aquí, que acá. Pero pues obviamente lo que estamos haciendo es un promedio de la velocidad. Entonces, suponiendo que sabemos la velocidad promedio aquí y la velocidad promedio acá, podemos resolver este problema. También sabemos que actúa el peso del fluido, ¿verdad? Bueno, aquí acuérdense que esta inclinación, este vector es paralelo a esta raya, entonces la inclinación de este vector con respecto a la horizontal forman un ángulo de teta grados, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos las componentes en Y y las componentes en X. Entonces, bueno, a ver, hay una fuerza resultante, pero esa fuerza resultante va a tener una componente Y y una componente X, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo. Ahorita estamos en un problema bidimensional, no tridimensional, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, hay muchas maneras de definir un volumen de control. Vamos a ver una primera opción, ¿sí? Entonces, el primer paso es definir el volumen de control, opción 1. Pues que sea un volumen de control que esté pegadito a los límites del tubo, ¿no? O sea, ponemos una línea punteada aquí a los límites, en los límites del tubo, ¿no? Y ese va a ser mi volumen de control, que es
el que está aquí, ¿sí? Y entonces, ¿qué fuerzas? Ya vimos que las velocidades son normales a las salidas y a las entradas. Y ahorita vamos a un diagrama de cuerpo libre, ¿no? El diagrama de cuerpo libre, ¿qué me está diciendo? Pues que hay una fuerza de presión, que es la presión que trae el fluido en la entrada, otra fuerza de presión, que es la que trae el fluido a la salida, pero además, bueno, está el peso, esa es otra fuerza, pero además hay esfuerzos tanto cortantes como normales en la pared del tubo que están ejerciendo pues una fuerza también o un esfuerzo sobre el fluido, ¿de acuerdo? Estos tau W de aquí abajo son los esfuerzos cortantes al desplazarse el fluido, ¿no? Y desplazarse en el tubo, ¿no? Pues el tubo va a ejercer un esfuerzo cortante sobre el fluido. Y el fluido y el tubo también va a ejercer una fuerza normal, ¿no? Un esfuerzo normal. Acuérdense que las fuerzas tienen componentes los esfuerzos tienen componentes normales y componentes tangenciales o cortantes. Entonces, vamos a ver, aquí lo dice, ¿no? Dice, P1 y P2 son las presiones ejercidas de las secciones 1 y 2 respectivamente. PW y tau W, la W se lo pongo por wall, de pared, ¿no? Pared en inglés. PW, tau W son las fuerzas ocasionadas por la presión y el esfuerzo cortante respectivamente ejercidas sobre el fluido por la pared del tubo. O sea, estas son ejercidas por la pared del tubo, ¿sí? Bueno, y entonces lo que vamos a hacer es que esas fuerzas, todas las fuerzas de presión a la salida y la entrada y el peso ya lo sabemos manejar, ¿no? Las conocemos o tenemos una idea de cómo calcular esas presiones y esos pesos. Pero lo que no sabemos mucho pues es esos esfuerzos cortantes y normales que aplica el tubo sobre el fluido. Bueno, entonces por eso a la resultante de estos esfuerzos, de estas fuerzas más bien, le vamos a llamar PW, perdón, otra vez, a la resultante de estas fuerzas PW y tau W, le vamos a llamar el vector B de bueno, con raya. Es decir, esa es la resultante debido a estas fuerzas. Y como tengo componentes en X y en Y, pues BX va a ser su componente en X y BY va a ser su componente en Y. Y entonces ahora sí puedo hacer un diagrama, puedo hacer la sumatoria de fuerzas en X. Si checan la figura, ¿no? BX pues la pongo positiva en la dirección X. Recuerden que en este tipo de problemas que es como los de estática y dinámica, que al final de cuentas el signo de esta reacción o de esta fuerza nos los va a dar el resultado, ¿no? Al final, cuando hagamos el balance. Entonces, pues sabemos que el eje X va hacia la derecha, según esta figura. Aquí está el eje X, que es lo mismo para la de abajo. Entonces, ¿qué fuerzas? Pues la fuerza debido a la presión hacia la derecha, ¿no? Y la P2 proyectada por el coseno de teta va a ser hacia la izquierda, también en dirección X, pero negativa. Y pues la componente la resultante de estas fuerzas de tau y de PW, ¿no? Entonces, esas son la sumatoria de fuerzas en X que vamos a hacer. Entonces, sumatoria de fuerzas en X va a ser P1 por A1, acuérdense que P1 es la presión, pero entonces para saber la fuerza es la presión 1 que se aplica en el área de la sección 1. Por eso acuérdense que presión es fuerza por área, y si yo la multiplico por aquí, por el área de aquí, pues voy a obtener la fuerza de presión, lo mismo para esta, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener, la sumatoria de fuerzas en X va a ser P1 por A1 menos P2 por A2 coseno de teta, porque recuerden que P2 va inclinada por la salida. Entonces por eso es coseno de teta, más la componente de la resultante en X. Y bueno, si hacemos lo mismo en la figura, pero para Y, pues ahora va a ser P2 por A2 seno de teta, menos el peso que va hacia abajo, más la componente en Y de la resultante. Aquí P1 no ejerce fuerza en Y, porque recuerden que pues nada más es horizontal, ¿no? Aquí lo vemos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos pues ya la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y.